Muy bien, mis hermanos, estamos viendo entonces estamos hablando sobre evangelismo personal. Ya hemos visto que es responsabilidad de cada uno de nosotros, amén. Amén, sí, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos responsables, gracias a los hermanos y hermanas que me han estado trayendo ahí globitos, si Dios lo permite, para el próximo sábado. A mí se me olvidó pedirlo, esos palitos que venden, que traen para poner el globito, ¿verdad? Pero bueno, eso vamos a conseguirlo en esta semana para esto, para poderlo tener. La idea es vamos a ir a repartir estos globitos que les llama la atención a los niños, y mientras ellos están un poquito ahí entretenidos, por lo menos en el momento de entregárselos, poder nosotros también hablar con los padres un poquito con respecto a esto. Quedábamos en que es importante que nosotros entendamos que no vamos a ir a discutir con ellos, no vamos a ir a pelear doctrinas, ¿verdad? No es la intención. Yo sé que el enemigo siempre nos va a ir a llevar a eso. Mire, es que ustedes no creen en esto, es que ustedes creen aquello, o qué es lo que ustedes piensan. Todo este tipo de preguntas al final lo que hacen, lo que provocan es sacarnos de la intención, y la intención es hablar de Cristo, presentarles el plan de salvación, que hay muchos métodos. Vamos a ver si no me da chance ahorita en la clase, voy a adelantar un poquito para hablar de un par de métodos que son muy, muy bonitos, muy prácticos también a la hora de hacerlo. Pero mis hermanos, también nosotros tenemos que entender, y lo voy a decir de esta manera con todo. Ok, aquí está. Aquí hay uno, no sé si así es el que yo traje. Sí. Gracias. Con todo cariño, pero entendiendo lo que voy a expresar. Vean, hermanitos, a veces no queremos hablar de Cristo porque nuestra vida no refleja a Cristo, porque no han habido cambios en nuestra vida, porque somos exactamente las mismas personas. No ha habido una diferencia entre lo que yo era antes de Cristo y lo que se supone que soy ahora después de Cristo. Y yo sé que todos nosotros luchamos con diferentes tipos de problemas, pecados, mañas, concupiscencias. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, y yo mismo lidio con eso. Pero aquí, hermanos, se trata de si realmente nosotros hemos ido creciendo en Cristo. Pero es que a veces no hablamos de Cristo porque resulta que mi vecino, al que le tiro la basura por el patio, sabe que yo lo sigo haciendo. ¿Me doy a entender? Sigo haciendo cosas que yo sé que al vecino no le gustan, por mortificarlo, por simplemente porque yo quiero. Pero dejemos el vecino de lado, que pensemos en nuestra esposa, en nuestro esposo, cómo somos con ellos. Realmente, quien me está viendo las 24 horas del día, ¿ha logrado percibir algún cambio en mi vida? ¿O sigo siendo el mismo? ¿Sigo siendo el mismo intolerante? ¿O sigo siendo la misma gritona? Por eso es que muchas veces no hablamos de Cristo. Porque qué difícil que es ir a hablar de un Cristo transformador si no me ha transformado a mí. Qué complicado. Y por eso es que a veces es más fácil ir lejos, ¿verdad? Irnos allá a San José, donde nadie nos conoce, o irnos a Zixaola, donde nadie nos conoce. Pasar 3-4 días ahí y cantar coritos y gloria a Dios y aleluya. Pero en mi casa,
con los míos, en mi barrio. Ahora, mis hermanos, esto yo lo digo no para que no vayamos, no, yo lo digo para que cambiemos. Amén. Porque la idea de tener a Cristo en nuestro corazón y la idea de poder entender que ahora que con su Espíritu yo puedo ser transformado, es procurar esa transformación. Y es muy interesante porque el Espíritu Santo te va diciendo, porque lo hace conmigo, yo sé que no lo va a hacer diferente, nos va marcando la cancha y nos va diciendo, ¿qué pasó con eso? Suave, Marvin, ¿qué sucedió con esto? ¿Qué pasó? ¿No es que ya lo entregaste a Cristo? ¿No es que ya lo dejaste? Trabaje en esto. Ocupe su tiempo diferente. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora, estuvimos viendo que en el momento que ellos recibieron, la iglesia recibió el Espíritu Santo, entonces ellos empezaron a hacer ¿qué? A ser testigos. El Espíritu Santo allá en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice claramente, voy a leerlo textualmente para no hacerlo así como yo me acuerdo, sino directamente de la palabra del Señor. En capítulo 1 de Hechos dice la palabra del Señor, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos viendo, ahora pusieron un poquito sobre todos esos pasajes en Hechos, cómo ellos empezaron a ser testigos de todas estas cosas. Y solo vamos a leer tal vez Hechos 5, vamos ahí a Hechos 5, el 27 y el 28. Pero todos estos pasajes nos hablan cómo la iglesia empezó a hacer precisamente esto, a dar testimonio. Hechos 5, 27, 28 y después 41 y 42. El que lo tenga lo puede leer. Sí, mi hermana Patricia, gracias. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué lindo, ¿verdad? Ahora recuerden que ellos lo habían llamado porque Dios los sacó de la cárcel, todo estaba cerrado, nadie había abierto, los habían dejado allá adentro, y cuando abrieron ya no había nadie. Ok, ese es el contexto de lo que había pasado. Y entonces le explican a los guardias del templo y le dicen: aquí los dejamos bien encerraditos, aquí no tenemos idea qué pudo haber pasado, pero ya no están. Y cuando están ellos en esto, y quién los sacó, y quién abrió, y cómo fue, entonces vienen y le dicen: ustedes están buscando a aquellos hombres, están allá en el templo, ¿qué estaban haciendo? Predicando. A mí me preocupa cuando dicen: es que ese barrio es muy difícil, mejor no entre ahí, mejor no vaya. Esa persona es muy complicada, mejor no le hable. No, ellos ya estaban allí, y entonces dice la palabra del Señor que salieron por obra de Dios y se van a predicar nuevamente. Ahora recuerden esto, estaban cumpliendo una orden de Dios. Y ya vimos la semana pasada que Dios nos ordena, no es una sugerencia, no es que si a mí me parece, si yo creo que es conveniente, no, es una orden: vaya y hacen esto. Y entonces vemos ahí que entonces van y los buscan y les vuelven a llamar y les vuelven a decir: miren, no les hemos dicho, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Van allá donde estaban, los llaman aparte y les dicen: ustedes sí que son jupones, por Dios. Ya les hablamos, ya les dijimos que no lo hicieran, pero me encanta como dice: no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado ¿a quién? A Jerusalén de vuestra doctrina.
Ya llenaste este barrio de ese pensamiento. Ya se habla en la pulpería, mira esos locos, los panderetas, los chaqueteros, los aleluyas. Llegaron a este barrio y están llenando este barrio con su mensaje, con su enseñanza. A mí me preocupa cuando yo voy a alguna iglesia y por A o por B, yo soy muy bueno para perderme y mi esposa da fe de esto, ¿verdad? Yo me pierdo hasta con el Waze porque me pongo a discutir con el Waze. Pero ¿qué me preocupa cuando yo hago preguntas? ¿Y tal iglesia? Una iglesia, por aquí, en serio, hay una iglesia por aquí, yo no sabía. Y algo que necesitamos trabajar, hermanos, vean. Yo sé que hay mucho que hacer, hermanos, pero ¿cuánto tiene este edificio de no tener un rótulo allá afuera? Desde que se cayó. Un año y Héctor, año y resto, ¿verdad? De que se cayó. Y bueno, sí, vamos a poner esto, bueno, pero esto no, pongamos esto otro, bueno, pero vamos a ver, y no lo hacemos, hermanos. Pasa gente al frente de este edificio y no sabe lo que hay aquí. Ahora he estado pensando en esos banners que ponen, que son como una dona para sostener un banner que diga ahí PIBC y lo ponemos ahí afuera por lo menos los días de culto. Pero hermanos, ¿cómo es posible que nosotros preguntemos aquí alrededor y una iglesia? No, en serio hay una iglesia por aquí. Ahí tiene 60 años. ¿Cómo? ¿Cuánto tiene? ¿Cuántos años tiene Ay, ya se me fue el nombre de la carnicería aquí la Chaira? ¿Cuántos años tiene esa Chaira de estar ahí? Más de 40 años, ya todo el mundo sabe dónde queda la Chaira. De hecho, una vez hablaba con una persona que me dice, ¿pero dónde queda esa? Y él conocía Cartago, hacía muchos años. Y le digo, ¿usted conoce la carnicería de la Chaira? Claro que sí, claro. Si sabía dónde estaba la carnicería, pues no sabía dónde estaba la iglesia. Y la iglesia tiene 63 años, 62, 63 años de estar aquí. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos ido? ¿Cuántas veces la gente nos ha visto en un parque identificados con poner, no sé, va a hablar mi hermanita, no. Faltó la otra parte, si gusta lo lee, por favor, sí, el 41 y 42, sí, para cerrar aquí. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué lindo! No paraban, dice, no solamente en el templo, sino también por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero hermanos, es una convicción, debe de haber una convicción de nosotros para verdaderamente predicar. Bueno, básicamente esto es lo que hizo el Espíritu Santo, para lo que vino el Espíritu Santo para hacer esto. Capítulo 8, versículo 1 de Hechos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Ya había iglesia, mira. Habían llenado la doctrina y ya habían iglesias allí, ya estaba la iglesia allí. Ya se estaban reuniendo y ya vimos en Primera de Corintios capítulo 11 que en Corinto cuando les dice en capítulo 11 les dice: ustedes no tienen casa donde ir a comer. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban celebrando la cena en otro lugar que no era sus casas. O sea, ya había un concepto de congregarse en un sitio, llegar a un sitio. Y entonces, hermanos, ellos andaban en esto y ellos estaban en esto. Y entonces dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y resulta que se fueron. ¿Y qué pasó con estos que se fueron? ¿Se fueron calladitos? No, es una embarcada decir que uno es cristiano. No, ¿verdad? Fueron a predicar. Y ahí después vemos el ministerio de Pablo en los viajes misioneros, en las iglesias, en las iglesias de Galacia, en Éfeso, en Tesalónica. Qué lindo.
haciendo la obra. Pero mis hermanos, todo inicia cuando nosotros entendemos nuestra responsabilidad. Ahí mismo en Hechos 8, versículo 4 y 5, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes y anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Se fueron, pero no se fueron como incógnitos, no, se fueron y siguieron anunciando las palabras de salvación. Las palabras de salvación. Es claro que según el testimonio de estos primeros seguidores, que el mandato estaba más que claro para ellos. Ellos entendían, tenían claro que fueron salvos, recibieron la gracia de Dios para compartir con los demás. Por supuesto, ¿cuál es la asignación más importante para el Hijo de Dios hoy? ¿Cuál es la asignación? ¿Construir templos? Tardes de compañerismo, reunión de hermanos, de hermanas, realizar obra social, talleres de liderazgo, seminarios sobre sanidad interior. ¿Será eso lo más importante para nosotros como iglesia? Hermano, ¿y qué vamos a hacer en el 2026? ¿Cuántos talleres vamos a tener? ¿Cuántas actividades para jóvenes, para niños, para adultos? Hermano, ¿qué actividades vamos a tener para aquí, para allá y para acá y para el otro y para... ¿Será eso lo más importante? ¿O será que se nos ha olvidado nuestra misión y nuestra visión? Y eso no ha cambiado. ¿Cuál es la misión de la PIBC? ¿Pintar el templo? ¿Hacer la inauguración de la Navidad? Yo quiero y soy feliz en todas estas actividades. Pero ¿dónde está la PIBC en la calle predicando el evangelio? ¿Dónde está? Sí, mi hermanita Zeneida. Aquí está la PIBC. Buenos días, hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Aquí está la PIBC predicando el evangelio. Cada vez que me monto al taxi, el taxista queda ya con la semillita puesta. Y yo les digo que si no están anotados en el libro de la vida, no pueden entrar en el reino. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, todo lo que yo acabo de mencionar, por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que es malo, no, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que es malo, no, yo estoy diciendo hay que hacerlo. Pero nada de esto me exime a mí, Marvin Blanco, de predicar el evangelio, de salir, de anunciar, de testificar, de evangelizar. Y no hay ningún método, hasta el día de hoy, no hay ningún método más efectivo que cara a cara. Que sacando el tiempito para hablar con alguien. ¿Cuántas señoras? Bueno, ya se va viendo cada vez menos, pero antes era muy usual que alguna señora iba quedando solita porque los hijos crecían, porque se iban a trabajar y lo que sea, y a veces alguna vecina llegaba: ay, vengo a compartir con usted, vengo a tomarme un café con usted para que usted no esté sola, vamos conmigo a hacer un mandado. Se daba ese tipo de familiaridad entre los mismos vecinos, los famosos gallitos, ¿verdad? Yo me acuerdo que decían: vaya a verle este gallito a fulanita que se está recuperando, vaya a verle este gallito, ¿verdad? Los famosos gallitos. Que eso es todo lo que necesita una gallina para hacer gallo, una tortilla, ¿verdad? Pero ya ahora ya no, ¿verdad? Oiga, y se vive más cerca, más pegado, ¿verdad? Esos edificios de apartamentos, 4, o sea que todos usan el mismo corredor, el mismo ascensor, las mismas gradas y no se conocen. No se sabe quién es quién. Hermanos, nada va a cambiar y el evangelizar sigue siendo nuestra prioridad. Nuestra gran responsabilidad se ha visto opacada, en muchos casos ignorada por este montón de actividades que nos vamos acostumbrando a tener. Hay iglesias que tienen, mire,
20 o 30 o 40 años que usted sabe qué va a pasar en marzo, usted sabe qué va a pasar en julio, usted sabe qué va a pasar en noviembre, ya usted lo sabe. ¿Por qué? Porque son actividad y actividad y actividad y actividad y actividad y actividad. Hermanos, yo no quisiera que la PIBC caiga en esto. La actividad de enero, la actividad de febrero, la actividad de marzo, y en el 2028 la actividad de enero, la actividad de febrero, nada más con caras diferentes, eso es todo. Pero, y en el 2031 la misma actividad de enero. No, hermanos, no puede ser posible. Dice Mateo capítulo 7 versículo 21 y 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y aquí está hablando de religiosidad. Gente religiosa que hace milagros, señales, prodigios. Lo vimos allá en Deuteronomio cuando estuvimos estudiando. Y el Señor dice: nunca los conocí. Algunos agarran este pasaje para decir que la salvación se pierde, pero están totalmente errados. ¿Por qué razón? Porque el Señor no dice en algún tiempo yo los consideré mis hijos, pero ahora ya no, ¿verdad? Dice nunca. ¿Y qué es nunca? Nunca fueron. Parecían, pero no eran. Que Dios nos ayude a no estar en esta lista. Amén. Que Dios nos ayude a no estar en esta lista. Parecer. Esta es la triste realidad de quienes creen ser hijos de Dios por un acto de religiosidad, pero que en el fondo en su corazón no ha sido transformado por la palabra de Dios. No se trata de parecer cristiano, sino de ser realmente cristiano. ¿Qué realmente entonces es evangelismo personal? Es claro que evangelizar es una tarea, la tarea principal donde sea que estén los hijos de Dios. Esta tarea es una tarea de 24/7, todos los días. ¿Quién me quiere ayudar ahí con 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2? A mi hermanita Sofía. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué lindo, ¿verdad? Dice, y cuando habla aquí en el griego, cuando dice que hables, que insistes a tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí está diciendo, cuando usted cree que es necesario o es prudente, y cuando usted no crea que es prudente, también predique, también hable, también diga. Hermanos, es una cuestión de vida o muerte para los que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. El que no tiene a Cristo Jesús, ya, dice la palabra del Señor, ya ha sido condenado. Si esa persona pierde su vida por cualquier razón, pierde su vida. El miércoles hubo un accidente aquí fuertísimo, lamentable, muy lamentable. 2 personas murieron, creo que fueron, ¿verdad? Los que murieron, 2. Uno. A las 4 y resto de la mañana, cruzando la pista, lo atropelló, no sé si fue una moto o una bicicleta, y después de eso venía un tráiler. Es que la vida se pierde en 3 segundos, hermanos. Nadie tiene garantizada su vida. Colosenses 4, versículos 3 y 4,
orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Estaba él en la cárcel y le estaba pidiendo a la gente que orara para que Dios le abriera puertas para ir ¿a qué? A predicar, que era la razón por la cual estaba en la cárcel. Por eso a mí me preocupa cuando, hermano, mejor no diga eso, porque después la gente se va. No diga eso, después quitan el video. No, hermanos, hay que predicar el evangelio, hermano Giovanni. Gracias, pastor. Me permito continuar con la lectura, pero en versión Dios habla hoy. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Porque yo les he dicho, hermanos, tenemos que ser también educados. Educados. Hay gente que se va a predicar y lo que hace es mandar a todo el mundo para el infierno, hermanos. Eso es todo lo que hacen. Mandar a todo el mundo para el infierno. No, si yo me he dado cuenta que usted es una vieja chismosa, si usted que no cree que mi tía fulana vive por ahí, usted va a tener a Cristo, ¿sabe cuándo? Sí, hermanos, hay gente que es así. Gracias, hermano Giovanni, por leer el pasaje. Es Dios mismo por medio de nosotros el que hace un llamado a todos los hombres en todas las generaciones para que se arrepientan, para que cambien de camino. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes? A todos los hombres, ¿en dónde? En todo lugar, que se arrepientan, que cambiemos, que dejemos de llevar esa vida que estamos llevando. Ahora, a algunos les va a gustar el mensaje, sí, otros no les va a gustar el mensaje, sí, otros nos van a odiar por el mensaje, sí, y ninguno de ellos nos va a juzgar cuando estemos en la presencia del Señor. El único que nos va a juzgar es Dios, ese que nos dijo: id y haced discípulos. Él es el único que nos va a juzgar. Y también, si alguien me ayuda, vamos a leer, es que hay tantos pasajes tan hermosos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 20. Si alguien me puede hacer el favor de leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué lindas palabras, ¿verdad? Qué hermoso, Pablo diciéndole a la iglesia: mire, Dios nos ha encargado a nosotros, y ahora yo, como embajador de Cristo, yo quiero pedirte, por favor, reconcíliate con Dios. Cambia. Hermanos, hay gente que dice: es que yo quisiera tener un ministerio en la iglesia, yo quisiera, no sé, hacer esto. No, ya tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, de irle a decirle a la gente, realmente tienes, una esperanza en Cristo Jesús. Hermanos, allá afuera hay mucha gente que está deseando escuchar alguna palabra de aliento, alguna palabra de fortaleza. Hay personas que tienen personas enfermas, hay personas que han pasado por situaciones complicadas, la muerte de seres queridos, pérdidas de trabajo, pérdidas de casas, pérdidas de esto, pérdidas de aquello. El mal carácter les ha llevado a perder su familia, o hijos que tienen que aguantarse, un papá gruñón, una mamá gritona,
amontonan y ahí están en la calle viendo a ver qué hacen, viendo a ver quién les puede decir una palabra de aliento. Pero lamentablemente en términos generales los cristianos seguimos calladitos. Ahí sí que aplicamos ese término, ¿verdad? Calladito, más bonito, ¿verdad? Qué cuidado, hermanos. ¿Cuántas personas nos topamos nosotros por semana? Que fue ese momento y nada más. Ahora, ¿cuántas personas? Yo tengo contacto con personas que ustedes en la vida los van a conocer ni siquiera. Ahora, ustedes también tienen contactos con personas que yo en mi vida voy a conocer. Esas personas necesitan de Cristo. Son 5 o 10 minutos lo que duramos hablándoles de Cristo, para que puedan entender que hay un plan, para que puedan entender que hay una estrategia que Dios dejó, y es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Somos conscientes que todos somos pecadores, ¿cierto? Y la paga del pecado es... Si yo soy pecador, mi paga es la muerte, punto. Hermanita Anabel, aquí, mi hermano Naamán, si me ayuda con la hermanita Anabel. Entonces, hermanos, muchas veces hablamos de 10,000 cosas, de 11,000 cosas, pero no hablamos de lo que es importante y fundamental. Mi hermanita Ana. Gracias, buenos días, hermanos. Cuando usted habla de eso, yo a veces me pongo a pensar los motivos o los momentos en que yo me he abstenido, ¿verdad? De hablar del Evangelio. Me resuena mucho, o sea, la frase, o sea, no hablamos de Él porque no le conocemos. Y me turba el corazón, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, es que si yo le conociera más, no me podría guardar todo lo que tengo, lo que Él es para mí, y tendría que decírselo a otras personas. Y me recordó a Jeremías en el capítulo 20, versículo 9, porque por supuesto a él, la gente por supuesto se burlaba y demás de lo que decía, y él dijo, porque él era muy sincero también con el Señor, y dije, no me acordaré más de Él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué lindo, qué lindo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios, y puede ser el Dios de cualquier persona que está allá afuera. Y ahora a veces tal vez podemos abstenernos porque decimos, es que yo estoy hablando con un médico, y es que los médicos, vean, hermanos, hay mucha gente muy preparada en muchas áreas, demasiadas. Pero muchas veces lo que usted y yo conocemos de la palabra de Dios no lo sabe un médico, no lo sabe un abogado, no lo sabe un ingeniero, no lo sabe. No lo sabe. Así que con toda confianza, entendiendo que el Espíritu Santo está con nosotros, hablemos de Cristo, no discutamos. No peleemos. Ahora, hay una forma de hacerlo de forma colectiva. Primera de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte, hermanos? Es que una cosa es allá y otra cosa es acá. ¿Cómo soy yo allá y cómo soy yo acá? Es que, hermanos, aquí una vez estando, mi papá fue a predicar a Pérez de León, pero hace añales de eso, estaba yo bien chiquillo, y entonces había un hermanito que tocaba la guitarra, cantaba muy bonito y tocaba la guitarra. Entonces estábamos ahí, entonces él dirigió la alabanza. Entonces alguien dijo: ay, es que qué lindo el hermanito fulanito de tal. Y entonces el hermano dijo: ay, si vivieran conmigo para que se dieran cuenta. Es que a veces es una cosa allá, otra cosa en la casa. Es que hermanos, en la casa somos lo que somos. Y sí, claro que nos enojamos, ¿no es cierto?
Claro que reclamamos y claro que nos enojamos y claro que con suerte pateamos al perro, aunque es agresión, ¿verdad? No lo haga, pero porque somos lo que somos allí. Pero desde allí los nuestros tienen que empezar a ver cambios, quizás rápidos, quizás lentos, pero cambios al fin y al cabo. Que alguien vaya notando la diferencia de Santísima, de cómo somos. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Mas vosotros sois, ¿qué sois? Linaje escogido, los tenemos claro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y hasta ahí todo el mundo canta gloria a Dios y aleluya y bendiciones y qué lindo. Pero ¿qué es lo que sigue diciendo? ¿Para qué todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, no para que andemos ahí pidiéndole a Dios, yo soy tu hijo, y Dios, ¿y qué pasó? Y mira que no, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, hermanos, vean, yo digo esto, lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Qué sucedería si nuestro Señor Jesucristo única y exclusivamente hubiera venido a este mundo a morir por nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados y darnos acceso al Padre, y se olvida de todo lo demás? Se olvida de su espíritu, se olvida de su gracia, se olvida de su dirección, se olvida de la iglesia, se olvida de todo. Yo vine nada más a esto. Hermanos, si solo eso hiciera Dios, si solo eso hiciera Dios por mí, es más que suficiente para que yo viva de rodillas ante Él. Y es más que suficiente para que yo comparta con otros ese mensaje de salvación y de gracia. Pero sabemos que Dios es mucho, pero mucho más que esto. Voy a nada más a recurrir al famoso cubo, ¿verdad? Son diferentes métodos de evangelización. Es muy simple, es muy sencillo. Ahora usted dirá, hermano, pero el sábado vamos a ir y yo, no, vean, hermanitos, cero estrés, tranquilos. Hay muchas herramientas que en 5 minutos las podemos aprender a usar. Y vamos a llevar unos tratados, y va a ir con el nombre de la iglesia, y usted va a llevar y tráigase una hojita, tráigase un lapicero, porque el lápiz se le quiebra la punta y ya hasta ahí llegamos. Tráigase un lapicerito. Y entonces, si fulanito, mire qué bonito, viera que yo antes iba a la iglesia hace muchos años, pero yo ahorita no asisto a ninguna iglesia. Tómele el dato, apunte el número. Tome el teléfono, confirme que sean los números que usted apuntó, que sean los números de la persona. Hay gente que le dice a uno, mire, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo, no quiero. Entonces usted simplemente, bueno, es lo que yo hago. A mí cuando alguien me dice, mire, no me interesa, no quiero, porque normalmente en Costa Rica pues somos educados, entonces así con mucha educación le dicen a uno que no le importa. Entonces solamente usted le dice, bueno, más bien disculpe, yo lo único que quería decirles es que todos somos pecadores, que Cristo murió por nosotros, que Él vino a darnos vida eterna y que si creemos en Él tenemos vida eterna. Que Dios lo acompañe y que tenga un buen día. Ya usted dejó ahí el mensaje. En el mejor de los casos nos podemos sentar con la Biblia con alguien y leer algunos pasajes, el camino romano. El camino romano son 4 o 5 versículos que todos están ahí en Romanos, facilito. Ese es el camino romano. Ese lo voy a explicar un momentito, tal vez el sábado antes de irnos, y si puedo hasta lo voy a tener ahí, que lo ande usted en la Biblia.
Un tratado, pero el tratado hay que leerlo porque mucha gente da un tratado y no sabe ni de qué se trata, ¿verdad? Entonces, un tratado, pero primero lo vamos a leer para saber qué es lo que tiene que decir a la persona, esta forma. Lo que hablamos el domingo pasado, cómo era mi vida sin Cristo, cómo conocí a Cristo y cómo es mi vida hoy con Cristo. Hermanos, hay que salir a hablar del Señor. Porque la gente, aunque sí es cierto, pueden venir a la iglesia, pero por puro gusto no van a venir. Hay que salir y hay que hacerlo. De forma individual, ahí lo vimos de forma colectiva, en Juan capítulo 4, versículos 28 y 30, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Qué lindo, la mujer samaritana. El Señor le había revelado todo y se fue para la ciudad y ¿qué fue a hacer? Me topé a un hombre que me ha declarado mi vida tal y como es. ¿No será este el Cristo? ¿Y qué pasó después? Dice el versículo 49. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Dio testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? Piénselo. ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? Y si usted no logra identificar mayores cosas, pídale a Dios que le deje ver qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Y el sábado, si Dios quiere, salimos a las 10. Son 2 horas, vean, 2 horas se van como si nada. Ustedes se van a dar cuenta. Pero vamos a ir por lo menos 2 horas. Vamos a arrancar con eso. 2 horas, una vez al mes, hermanos. Es que estamos hablando de lo mínimo, más mínimo, de lo mínimo que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, 2 horas. Y entonces, para no estar aquí a las 10 y irnos, entonces ya son las 10:30, nos vamos a ver aquí a las 9:15. Y entonces vamos a repartir unos papelitos ahí que Héctor me ayude a que no se me olvide el martes trabajar en esto con el camino romano. Y vamos a una tirita ahí con el camino romano para que usted pueda ir, traiga su Biblia. Ojalá podamos venir todos con alguna camiseta blanca, una cosa así que pueda la gente ver. Ay, mira, estos son de esa iglesia. Y venga sobre todo con la disposición de decirle, Señor, tú sabes que yo soy tu hijo, yo soy tu hija, yo quiero compartir de ti también. Quiero que me des la oportunidad de poder compartir. No vamos a decir lo que en algunas iglesias dicen, ¿verdad? Y andan diciendo, ¿cuántas almas salvó? No, yo no salvo a nadie. Quien murió en la cruz del Calvario fue el Señor. Mi responsabilidad es hablar de Él. Lo que la persona haga con ese mensaje es muy de cada persona. Pero qué bonito poder venir y usted se va a dar cuenta y usted se va a enterar de cuántas maravillas Dios puede hacer en esas 2 horas únicamente, una vez por mes. Y luego vamos a ir ampliando. Y como les decía, la idea no es quedarnos solo en los parques de aquí de cerca, sino ir a los diferentes parques de nuestra provincia. Mis hermanos, quedó a más de la mitad, pero de todas maneras no corramos, ¿verdad? Vamos despacito conociendo la palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Gracias a